Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? O buenas tardes o buenas noches, como siempre decimos, conforme al día o al momento del día que te puedas poner y hacer tu tiempo de devocional y de congregarte. Así que bueno, qué lindo que hoy estemos juntos nuevamente en nuestra reunión de los días domingo, 10 de la mañana. Bueno, ahí estamos para recibir la palabra del Señor. Si bien empezamos con el devocional, con la palabra, con el mensaje, espero que un ratito antes como familia puedas adorar al Señor, puedas poner una alabanza, una adoración y adorar juntos como familia al Señor, como siempre venimos diciendo. Bueno, es el tiempo que separamos para congregarnos de una manera virtual, así que bienvenidos a la iglesia, bienvenidos a casa. Quiero antes de comenzar esta palabra, este mensaje, saludar a alguien muy especial en este día. Él es una persona que yo quiero mucho, la conozco desde que era muy chiquito, así que hoy cumpleaños Gadiel. Gadiel es uno de nuestros bateristas de la iglesia, él cumple 10 años, así que mira Gadiel, te hice un cartelito, feliz cumpleaños Gadi, ¿ah? Que Dios te bendiga mucho, mira lo voy a dejar ahí está. Que Dios te bendiga mucho en este día, que alcances todo lo que Dios pensó, diseñó para vos. Te abrazamos a la distancia y quiero soltarte una palabra. Oraba por tu vida y le decía, Señor, dame una palabra para Gadi. Nos has bendecido, aunque tenés tan corta edad, 10 años, ya estás ministrando al Señor, ya estás ministrando en la alabanza, sos un adorador. Así que hoy te bendecimos tu vida, bendecimos tu ministerio y todo lo que Dios planeó desde la eternidad y desde que estabas en la panza de tu mamá, bueno, lo puedas ver cumplido, no solamente que traigas gozo al corazón de Dios, sino también a nosotros como iglesia y a tu familia. Y dice un pasaje en Jueces 3:12, dice, entonces Manoah era el llamamiento de Sansón y le dice, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Así que creo que esta pregunta le corresponde hacerla a David, a Ivana, a tus papis, de preguntarle al Señor cómo debe ser tu manera de vivir y qué deben hacer con tu vida. Creo que como papás es una responsabilidad y ahí el ángel, ustedes después léanlo, le dice al varón de la casa, al papá, le dice la mujer, se va a guardar de las cosas que le dice y va a hacer todo lo que yo le dije. Entonces le da una palabra al varón y la mamá tenía que encargarse de direccionar sobre esa palabra. Así que Gadiel, quiero bendecirte, feliz cumpleaños, que pases un hermoso día. Sé que con 10 años quizás acá habrás querido tu fiesta, tus amigos, pero bueno, acá estamos virtualmente festejando tu cumple. Así que un abrazo grande, mi amado Gadiel. Bueno, ya saludando, no puedo dejar de saludar a Gadi, nuestro baterista. Así que quería yo hoy compartirles y seguir un poquito a los que estuvieron el viernes, ahí en la reunión del día viernes. Hablé un poco de señales, no de las señales externas, de lo que estamos viendo y de lo que muchas veces nos hemos enfocado, que tiene que ver con terremotos, con pestes, con virus, con guerras. Esas son las señales externas, pero me enfoqué un poquito más en una señal interna de los últimos tiempos y te hablé de 3 cosas que iban a ser atacadas en nosotros, no solamente ahora en estos tiempos, sino creo que desde el momento que recibimos al Señor en nuestro corazón, desde ese momento estas 3 cosas son atacadas y dijimos que era el amor, que muchas veces el amor se enfría, ¿no? Las circunstancias, las situaciones hacen que el amor se enfríe, la costumbre muchas veces hace que nuestro amor se enfríe, por eso teníamos que tener cuidado de que el amor no se enfriara. En sí la palabra decía, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hablamos de la perseverancia, de perseverar, de cualquiera sea la situación, el problema que estemos viviendo,
perseverar, seguir firme, seguir adelante, pero lo más importante era perseverar en la sana doctrina, ¿no? Que venían los tiempos peligrosos, no por lo que pasara afuera, sino por lo que pasaba adentro, eran los tiempos peligrosos, así que había que perseverar en la sana doctrina. Y por último les hablé de la fe, ¿no? Que también la fe es atacada, por eso Pablo le había dicho a Timoteo, pelean la buena batalla de la fe, y si le dice pelea una batalla, quiere decir que si hay una batalla también hay un enemigo, y que tu fe y mi fe tienen un enemigo, así que por eso debemos que estar atentos a todo eso también y no dejar que el amor se enfríe, seguir perseverando, no solamente en permanencia, sino en una buena y sana doctrina, y también tener fe, y que la fe se alimenta, la fe tenés que alimentarla todos los días, y es a través de una palabra. Y hoy quiero hablarte en este día domingo de héroes, y de héroes hay héroes pasados, y hay héroes actuales, y también habrá héroes futuros, porque siempre se levanta alguien que marca una diferencia en la generación que le toca vivir o en el lugar donde Dios lo ha puesto. Y en estos tiempos que estamos viviendo, consideramos héroes, y está bien, creo que en cierta manera es así, y aplaudimos, por ejemplo, a los médicos, a las enfermeras, a los policías, por el trabajo que ellos hoy están haciendo, y la sociedad o el mundo entero verdaderamente los considera héroes, ¿no? Porque ellos han salido a ponerle el pecho en cierta manera a esta situación que vivimos. Y aunque en cierto aspecto lo son, no estoy diciendo que no, también los hemos aplaudido, en cierto aspecto lo son, pero cada uno de ellos hace algo que sabe hacer. O sea, ellos se prepararon para eso. El policía se preparó para ser policía, el médico, la enfermera se prepararon para sanar, se prepararon para eso. Pero yo hoy quiero hablarte de héroes que surgieron del común de la gente, o sea, gente como vos y como yo, que quizás algunos no se prepararon para ciertas cosas, no tienen ningún título, simplemente salen a trabajar, digo simplemente como si fuera nada, ¿no? Pero la verdad que salir hoy a trabajar, traer la comida a la mesa, bueno, las madres que ahora también tienen que salir a trabajar, vuelven y siguen trabajando en la casa. Quiero hablarte de esos héroes comunes, ¿no? Y la Biblia nos habla de héroes de la vida cotidiana. Yo quiero leerte en un ratito el pasaje de Hebreos 11, que lo conocemos como los héroes de la fe o la galería de la fe. Y si vos te pones a ver cada una de la vida de estas personas que vamos a hablar, era gente común y corriente, o sea, no tenían nada especial, por decirlo de alguna manera, o sea, era, si lo traemos al hoy, podríamos decir, bueno, es el almacenero de la esquina, el verdulero que está a la vuelta, es el que me cobra en el supermercado, es el chico que encuentro todos los días en el colectivo cuando voy a la facultad o cuando voy a trabajar. Era gente común, gente del barrio, podríamos decir, que lo conocíamos. Entonces, por eso me gusta esta historia de Hebreos 11, porque es la historia de gente común, que la Biblia marca hechos extraordinarios que ellos hicieron y que lo hicieron por la fe, pero era gente común. Por eso yo quiero alentarte hoy, que vos puedas verte hoy como un héroe. ¿Qué es un héroe? ¿A qué le llamamos héroe? Nosotros hoy pensamos en un héroe y tenemos por Marvel y todas esas películas, y bueno, ahí los vemos que vuelan, que no sé, que levantan edificios, que levantan camiones, que tienen capa, las mujeres un cuerpazo, las chicas, no sé si sería para una heroína, ¿no? Sobran rollos por ahí, pero bueno, vemos los héroes que tienen un cuerpo, músculos, hay una cinturita así de chiquita, y decimos, wow, esos héroes con vista, rayos láser, que desaparecen, que aparecen, eso nosotros pensamos que son héroes, y en cierta manera sí son héroes de ficción, ¿no? Pero nosotros hoy podemos ser héroes en el tiempo, en la generación y en el lugar donde Dios nos ha plantado. Entonces, ¿qué sería hoy un héroe? Un héroe es una persona que se distingue de las demás
por algo. Cada uno de lo que hoy vamos a leer en Hebreos 11 fue una persona común como vos y común como yo, una persona común que fue un héroe o está en la lista de los héroes de la fe o la galería de la fe porque se distinguió de los demás por hacer algo. Algunos quizás algo que vos decís, wow, ¿cómo me gustaría hacer eso? Y otros simplemente por dar una ofrenda diferente. Así que yo quiero que leamos en Hebreos 11, este pasaje dice así: ahora bien, la fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no vemos. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. O sea, fueron aprobados no solamente por lo que hicieron, sino por la fe que tenían. Por la fe sabemos que Dios con una orden creó el mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. Yo te estoy leyendo la PDT. Por la cual, y ahí empieza a nombrar héroes, por la cual Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. Aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe. Te vuelvo a repetir la última parte del versículo 4. Dice, aunque Abel murió, él sigue hablando. ¿Cómo puede ser que alguien siga hablando si está muerto? Pero dice la Biblia que aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe. Entonces, debemos tener fe en lo que hacemos, creer en lo que estamos haciendo, vivir una vida de fe. Mira, Abel está hoy en los héroes de la fe o en la galería de la fe porque él dice que le ofreció un mejor sacrificio a Dios que lo que había ofrecido su hermano. O sea, solamente por eso, por darle algo a Dios, él pasó y encabeza de alguna manera los héroes de la fe. Abel fue considerado un héroe porque un héroe construye un legado que va más allá de su muerte. Él le dio algo al Señor, pero se lo dio con tanta convicción, se lo dio con tanta fe de sabiendo a quién se lo daba, que él es ese legado de él, esa ofrenda, ese sacrificio que él dio, construyó un legado que va más allá de su muerte. Por eso dice la palabra que aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe. Qué maravilloso que el día que vos y yo partamos de nuestra tierra, nuestras acciones, nuestras actitudes puedan seguir hablando por nosotros a través de la fe. Porque una actitud de fe trasciende generaciones. Una actitud de fe trasciende las generaciones. Por eso vos tenés que pensar que lo que hoy estás haciendo, que lo que hoy estás diciendo, que una acción que hoy puedas tener va a trascender generaciones. Y aunque vos no te enteres, tus generaciones futuras hablarán el día de mañana de lo que hizo papá, de lo que hizo el abuelo, de lo que hizo mi bisabuelo. Porque una acción de fe trasciende una generación. Entonces no solamente fue aprobado por Dios, por la ofrenda, por el sacrificio que dio, sino por la fe, que aún sin ver a Dios, sin tocarlo, sin palparlo, él ofreció lo mejor por fe. Por eso él estuvo hoy, voy a decir, ¿qué tiene de heroico este acto? Tiene algo de heroico porque él no lo vio a Dios, ni nosotros lo vemos hoy a Dios. Sabemos por la fe que Él existe, creemos en Él por la fe, aunque no lo vemos, aunque no lo tocamos, aunque no lo sintamos en lo natural, pero creemos por la fe. Entonces Él preparó su sacrificio, preparó su ofrenda de una manera tan especial, creyendo lo que estaba haciendo, poniéndole fe a lo que estaba haciendo, que eso capturó en cierta manera el corazón de Dios, que le dijo, esto tiene que hablar por vos en las generaciones futuras. Por eso un héroe construye un legado para sus generaciones futuras. Sigue diciendo el versículo 5, por la fe Enoc no murió,
Dios se lo llevó con vida de este mundo, por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Y cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Enoc, dice la Biblia, que agradaba a Dios. Entonces, el que se acerca a Dios debe creer que hay un Dios, debe creer en Él. Y no solamente creer en Él, debe creer en su palabra, debe creer en lo que está escrito. Y no solamente creer en lo que está escrito, porque creo que si vos hoy y yo estamos escuchando un mensaje o sentados en un living, en una mesa, escuchando un mensaje, estamos creyendo en Dios. Pero no nos alcanza creer en Dios, hay que creer en su palabra. Y no nos alcanza creer en su palabra, hay que obedecer su palabra. Por eso Enoc, dice que agradaba a Dios. ¿Por qué Enoc agradaba a Dios? Yo pienso que Enoc agradaba a Dios no solamente por la fe que tenía, sino porque creía en Él, creía en su palabra y accionaba conforme a su palabra. Mire, Enoc se comportaba como tal, como un hijo de Dios, como aquel que tenía la palabra, la escudriñaba, se acercaba. Por eso dice, cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Mire, hay que buscar a Dios como algo de valor que se ha perdido. Cuando a vos se te pierde algo de valor que vos estimás, y das vuelta la casa, porque si yo quiero encontrar esto, ya sea un sueldo, una plata que dijiste, ¿dónde lo metí? Porque hay veces metemos en cualquier lado y después nos olvidamos de dónde lo metí, o buscar la llave del auto, o un papel importante que necesite, como vos le das valor, vos das vuelta a la casa. No te importa si no dormís, si te acostás tarde, todo el mundo se queda quieto, todo el mundo ayuda. ¿Por qué? Porque vos tenés que encontrar eso de valor que para vos significa algo. Entonces Dios dice, cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Entonces vos tenés que buscar a Dios de una manera que sea tu tesoro de cada día. Decirle, Señor, y te aseguro que Él se va a dejar encontrar, porque por eso dice, yo premio a los que le buscan. No es que Dios anda jugando a las escondidas, ay, me escondo para que no me encuentren. No, al contrario, Dios quiere que le busque, que lo busques como un tesoro, que tengas esa misma desesperación de buscar algo de valor cuando se te pierde, que esa misma sensación tengas de buscar a Dios, de saber que Dios es eso de valor que vos tenés, ¿no? Entonces, un héroe de la fe vive en tiempos difíciles, porque Enoc vivió en tiempos difíciles, vive en tiempos difíciles agradando a aquel que no ve, pero sabe que existe. Por eso hoy quizás estamos viviendo tiempos difíciles, pero estos tiempos difíciles nosotros tenemos que vivir agradando a aquel que no estamos viendo, pero sabemos que existe. Por eso Enoc estuvo dentro de los héroes de la fe. ¿Y por qué estuvo dentro de los héroes de la fe? Y porque tuvo un testimonio de vida. No son como los héroes de hoy modernos que decimos, bueno, voló, traspasó. En realidad, la Biblia dice que Enoc no murió, que Dios se lo llevó de este mundo. Él no vio muerte, ¿no? Qué maravilloso que Dios un día te despiertes y estés ahí en la presencia del Señor sin ver muerte. Pero, ¿por qué Dios tuvo esa actitud con Enoc? Enoc fue una persona, por eso te digo, común y corriente como nosotros. Pero él está en los héroes de la fe porque tuvo un testimonio de vida. Así que no menosprecies tu testimonio de vida. No menosprecies el buscar a Dios cada día con desesperación, como algo de valor, que yo tengo que tenerlo todos los días. Por eso está en los héroes de la fe. Sigue diciendo el versículo 7. Por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Está hablando de la lluvia, ¿no? Que iba a llover. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Mire, Noé creyó sin haber visto. Todos conocemos la historia de
de Noé, que construyó un barco, construyó yo le digo un transatlántico, no fue un barquito como por ahí vemos en las iglesias o en las escuelitas bíblicas para niños, que es un barquito ahí y unos cuantos animalitos arriba. No construyó un barquito, construyó un transatlántico donde metió todos los animales. Fue una obra de ingeniería tremenda. Entonces Noé dice, recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar, porque hasta ese momento no había llovido nunca, era solamente un rocío en la tierra. Entonces vos tenías que accionar sobre algo que ni siquiera conocías, que ni siquiera sabías. Entonces Noé creyó sin haber visto, porque un héroe de la fe, una persona de fe, cree en lo que no ve. Por eso dice el versículo 1, te lo vuelvo a leer. Ahora bien, la fe es la realidad de lo que esperamos. O sea, ¿qué tengo yo como realidad hoy? Solamente la fe. La fe es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Entonces, para Noé, ¿qué es lo que era la fe? El creer en esa palabra que Dios le estaba diciendo, que él no conocía, no entendía, pero que accionó por la fe. Entonces, no solo que se anticipó, no solamente creyó, sino que él se anticipó por la fe y se puso a trabajar en eso. O sea, él se pone a trabajar en una palabra que Dios le había dado. Él no dijo, bueno, yo recibo una palabra, qué lindo, Dios me habló, tuve un sueño, una revelación, una visión, qué lindo, voy a esperar el cumplimiento. No, Señor, él recibió la palabra, él creyó a esa palabra, pero él se puso a trabajar sobre esa palabra. Entonces, la fe es la palabra en acción. Por eso él está en los héroes, en la galería de la fe. Primero porque él recibe una palabra, pero no se queda con eso. No anda pavoneando y diciendo, yo recibí una palabra de parte de Dios. No, él se puso a trabajar sobre esa palabra. Mira lo que dice Santiago 2, 17 y 18. Yo te voy a leer la versión BLPH. Dice así, así es la fe. Si no produce obras, está muerta en su raíz. Eso nos dice que es la fe. Si no produce obras, está muerta en su raíz. Se puede también razonar de esta manera. Tú dices que tienes fe, yo en cambio tengo obras. Pues a ver si eres capaz de demostrarme tu fe sin obras, que yo, por mi parte, dice, mediante mis obras te mostraré la fe. Entonces, ¿qué te quiero decir? Todos podemos decir, yo tengo fe. Y en realidad lo podemos decir todos. Pero la fe se ve. La fe se ve. No es que la fe no se ve. No, la fe se ve. ¿Cómo se ve la fe? A través de las obras. Por eso dice, se puede razonar de esta manera. A esto lo podés razonar. Hay cosas que no se pueden razonar, que son por fe y le corresponden al Señor. Pero esto, dice la Biblia, vos lo podés razonar de esta manera. Esto lo podés razonar. Entonces le dice, tú tienes fe, yo en cambio tengo obras. Pues a ver si eres capaz de demostrarme tu fe sin tus obras. No se puede. Vos no podés demostrar tu fe si no tenés una obra. Yo puedo decir, yo soy una mujer de fe. Y el mundo no se va a mover por eso. Entonces, pero sí le dice, pues a ver si eres capaz de mostrarme tu fe sin tus obras, que yo, por mi parte, mediante mis obras, te mostraré la fe. Entonces, ¿la fe se ve? Sí, la fe puede verse. Por eso la fe es palabra en acción. Y eso es lo que agrada a Dios. Por eso Noé estuvo dentro de los héroes de la fe. Porque no solamente que tuvo fe a esa palabra, sino que venció un montón de barreras acá en su mente para accionar sobre esa palabra. Y hay veces el único recurso que vos tendrás será tu fe. Te lo vuelvo a repetir, muchas veces en tu vida el único recurso que tendrás es tu fe. Dice el versículo 8, sigue diciendo
El versículo 8, por la fe, Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Por la fe, Abraham vivió como un inmigrante en la tierra prometida. Vivía en carpas, lo mismo que Isaac y que Jacob, porque Dios también les había hecho la misma promesa. Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas, una ciudad planeada y construida por Dios. Abraham estaba ya muy viejito para tener hijos y Sara no podía tenerlos, pero por la fe de Abraham, Dios hizo que tuvieran hijos. Abraham confiaba en que Dios cumple lo que promete. Esa es la confianza que vos y yo tenemos que tener. Dice, Abraham confiaba en que Dios cumple lo que promete. No importa el tiempo que pase, no importa las circunstancias que te toquen vivir, no importa los días malos que tengan que transitar. Dios cumple lo que promete. Si un día Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. Este hombre estaba ya muy viejo, casi en los últimos días, pero tuvo tantos descendientes que no se pueden contar, tan numerosos como las estrellas del cielo y como los granos de arena en la playa. Mire, Abraham, cuando Dios lo llama o habla con él estaba en un lugar cómodo, él estaba cómodo, él estaba bien y Dios lo saca de ahí, Dios lo mueve de su comodidad. Así que no te sorprenda que en algún momento Dios sacuda tu comodidad para llamar tu atención, lo saca de un lugar conocido por él, lo saca de un lugar donde él estaba cómodo y lo lleva a un lugar donde él ni siquiera sabía dónde iba. O sea, nosotros hoy leemos la historia y nos pensamos, ¡ay, qué bárbaro! Abraham, el padre de la fe lo llamamos. Pero póngase en el lugar de Abraham, póngase en ese lugar. Estaba cómodo con su familia, estaba en un lugar y Dios dice, vas a tener que salir. ¿A dónde? Vos salí. ¿Pero a dónde voy? Usted salga. Por eso muchas veces el único recurso que tendrás será la fe y una palabra de parte de Dios que quizás nadie te va a entender, que quizás todo el mundo te va a cuestionar, te va a decir que sos loco, cómo vas a hacer esto, cómo vas a hacer aquello, pero el que tiene la certeza en el corazón que la palabra vino de Dios, que la palabra es de Él y se va a mover y va a salir. Mire, ¿sabes qué? Dios no le adelantó a Abraham cuál era el plan, no le dijo, bueno, Abraham, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, no le dijo así, bueno, a ver, 5 puntos para salir, va a hacer. No le adelantó el plan para su vida. Entonces, un héroe de la fe pierde el control de su vida. Porque Abraham hasta ese día tenía el control de su vida, tenía el control de su vida, tenía el control de su economía, tenía el control de su familia, tenía el control de su trabajo. Pero un día él recibe una palabra y él pierde el control, perdió el control. Hermano, hoy el mundo ha perdido el control. Nosotros quizás hemos perdido el control, no tenemos el control por lo que pasa afuera, pero sí tenemos una palabra de Dios. Podemos confiar en esa palabra, que lo que pasa afuera está escrito y creemos en que aquel que lo prometió lo va a cumplir. Entonces, un héroe de la fe pierde el control de su vida. Dios hoy te está pidiendo el control de tu vida. No estamos acostumbrados a perder el control. Nadie, y si usted me dice, ay pastora, a usted seguramente, no, a mí tampoco me gusta perder el control. A nadie le gusta perder el control. Por eso tenemos que aprender a confiar en Dios y a perder el control, porque Él no nos llevará a una muerte segura. Él nos va a llevar a una victoria segura. Entonces, un héroe de la fe es completamente dependiente de Dios. Dios se agrada de aquellos que dependen completamente de Él. Son aquellos que esperan el momento, que disciernen los tiempos. Ellos disciernen los tiempos. No siempre será tiempo de conquista. No siempre será tiempo, yo tengo una espada acá. No siempre será tiempo de salir con espada y batallar. No siempre serán tiempos de conquista. Hay veces son tiempos de espera.
Hay veces son tiempos solamente de esperar. Hay veces son solos tiempos de entrenamiento. Por eso vos y yo tenemos que discernir el tiempo en que estamos. Y no estoy hablando de este tiempo de reclusión o este tiempo donde hemos sido guardados por Dios en nuestra casa. Estoy hablando que vos tenés que discernir el tiempo que vos estás viviendo. Tenés que entender los tiempos. Dice el versículo 17, Dios puso a prueba la fe de Abraham, porque la fe va a ser probada. La fe se pone a prueba. Dios puso a prueba la fe de Abraham, pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo. Por la fe, Abraham obedeció, porque él ya tenía las promesas de Dios, quien le había dicho, tu descendencia será trazada a través de Isaac. Abraham ya tenía una palabra de parte de Dios. ¿La fe de él fue puesta a prueba? Sí, claro que sí. Ustedes lo saben ahí, que Dios le pide que sacrifique a Isaac, su hijo. Obviamente esto después no acontece, pero la fe de Abraham fue puesta a prueba, pero él ya tenía una palabra de parte de Dios. Él antes de probar su fe, Dios ya le había dado una palabra a Dios. Entonces, un héroe de la fe cree y vive por una palabra. No importa las pruebas que tu fe tenga que pasar, no importa las circunstancias que tu fe tenga que pasar o la prueba que tu fe tenga que pasar, porque un héroe de la fe, alguien que está en la galería de la fe, cree y vive por una palabra. No vive por lo que ve, no vive por lo que tiene, no vive por las circunstancias, vive por una palabra de parte de Dios. Y esa palabra es la que te sostiene en tiempos como estos. Esa palabra es la que te sostiene en el día malo. Esa palabra es la que te sostiene en los tiempos de escasez, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de problema, en los tiempos de encierro. Esa palabra es la que te sostiene. Por eso Abraham está dentro de los héroes de la fe, porque se sostuvo por una palabra y creyó en esa palabra, aunque su fe iba a ser probada. Versículo 23 dice así: por la fe los padres de Moisés lo escondieron 3 meses después de que nació. Vieron que era un bebé hermoso y no tuvieron miedo de desobedecer las órdenes del rey. Mire, los padres de Moisés están acá en la galería de la fe, en los héroes de la fe, porque solo un héroe acciona en medio del temor. Un héroe de la fe no se esconde. Un héroe de la fe enfrenta la situación. Ellos estaban viviendo una situación difícil porque en ese tiempo, ustedes conocen la historia, habían mandado a matar a todos los niños varones. Entonces Moisés tenía ya el decreto del rey de muerte, pero él no sabía que antes del decreto de ese rey ya había un decreto de Dios, que él iba a ser el Salvador. Por eso la importancia de los padres, porque los padres, aún en medio del temor de sentir que sus vecinos lloraban, que otra mamá lloraba porque había perdido un hijo, que se sentía el lamento en Israel, ella accionó en medio del temor, en medio del miedo. Por eso ellos están en los héroes de la fe, porque un héroe de la fe no se esconde. Un héroe de la fe acciona, traspasa la barrera del miedo y cree en una palabra y cree en un destino que cada uno de nosotros tenemos. Por eso cuando oraba por Gadilia y le hablaba a los padres, la importancia de los padres en la vida de los hijos, porque si acá Jocabed no hubiera hecho eso de esconderlo por un tiempo, después ponerlo en el río, la hermanita, toda la familia guardó el propósito, porque toda la familia entendió que en Moisés había un propósito y un destino de gloria y de bendición. Por eso es tan importante, por eso los padres también están en la galería de los héroes de la fe. Y vos me podrás decir, sí, pero ya no se sabe más nada de ellos. Y no sé, quizás ya no se sepa más nada de ellos, pero esa historia, esa acción en un punto de la historia, esa acción en un punto de la generación hizo que ellos hoy estuvieran en la galería de los héroes de la fe y que Dios se encargara de que estuvieran ahí. Por eso yo te hablé de que héroes
No son los que andan de capo, los que nosotros conocemos de las películas. Héroes son los que accionan en un momento específico de la historia, en un momento específico de una generación. Estos papás, esta mamá y este papá accionaron en un momento específico, en un punto específico, en un lugar específico, en una generación específica, que hasta el día de hoy estamos hablando de la vida de Moisés por causa de unos papás que se animaron a traspasar los linderos de los miedos para preservar la vida de su hijo. Mira lo que dice el versículo 27, seguimos leyendo. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer al enojo del rey. Siguió firme como si estuviera viendo al Dios invisible. Siguió firme y no veía nada. Dice, por la fe Moisés preparó el día de la Pascua, puso sangre en las puertas de la casa para que el ángel de la muerte no matara a los hijos mayores de los israelitas. Por la fe, el pueblo que seguía a Moisés atravesó el Mar Rojo como si fuera tierra firme, y los egipcios en cambio trataron de hacer lo mismo, pero se ahogaron. Mira, un héroe de la fe camina sin ver. Por eso dice que él se sostuvo como viendo al invisible, sigue firme como si estuviera viendo al invisible. Hay veces que lo único que tendrás para avanzar es tu fe. Por eso dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. No tenía nada, no veía nada, no sentía nada, no escuchaba nada, pero sin embargo él se sostuvo como viendo. Por eso fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Esa es la fe. No estoy viendo nada, no tengo nada, no palpo nada, no siento nada, no escucho nada, pero sin embargo me mantengo como si viera, como si escuchara y como si tuviera, porque la fe es llamar las cosas que no son como si fueran. Por eso está entre los héroes de la fe. Lo único que te sostendrá es tu fe en los momentos donde no ves, donde no tenés, donde no sentís y donde no escuchás. Por eso es tan importante la fe. Por eso decíamos que la fe es de un valor incalculable, que la fe se cotiza alto en el mundo espiritual, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es tan importante la fe. Vos me dirás, ¿qué tienen de extraordinario todos estos actos que hicieron? Gente común y corriente. ¿Sabés lo que tiene de extraordinario? La fe que tuvieron para accionar en ese momento de la historia, porque Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y decime la verdad, si vos y yo cuántas veces no nos hemos tenido que sostener viendo nada, no nos hemos tenido que seguir creyendo no teniendo nada en nuestras manos, seguir avanzando no oyendo nada, seguir avanzando no viendo nada. Por eso él está dentro de los héroes de la fe. Vos y yo no dependemos solamente del oído o de la vista. Este héroe de la fe no dependió de la vista. Este héroe de la fe dependió del oído y de una palabra. Él dijo, yo me sostengo sin ver nada, mis ojos no están viendo nada, pero mis oídos, antes que mis ojos vieron, ya habían recibido una palabra de parte de Dios. Entonces no te sostengas por lo que ven tus ojos, sino por la palabra que un día Dios habló a tu corazón o está hablando a través del mensaje. Versículo 30 dice, por la fe las murallas de Jericó se derrumbaron cuando el pueblo de Dios marchó alrededor de ellas durante 7 días y luego se desplomaron. Mire, un héroe de la fe cree lo increíble, cree lo imposible. Acá no está hablando de una persona, acá está hablando de un pueblo. Está hablando de una nación. Por eso dice, por la fe las murallas de Jericó derrumbaron cuando el pueblo de Dios marchó. Ya no era la fe de una persona. Podríamos decir, era la fe de familias. Por eso un héroe de la fe cree lo increíble, cree lo imposible. ¿Quién puede creer hoy que dando 7 vueltas a una muralla y pegando un grito, esas murallas iban a caer? Dígame si eso no es increíble. Pero un héroe de la fe cree lo increíble, porque antes de razonar eso, escuchó una palabra y creyó a esa palabra. Le creyó más al oído, a lo que Dios dijo, que a lo que sus ojos estaban viendo. Por eso hay tiempo donde vos le tenés que creer más a lo que tu oído escuchó de parte de Dios que a lo que tus ojos te están mostrando. Acá los ojos le estaban mostrando algo al pueblo. Esto es difícil, pero ellos no le creyeron a lo que sus ojos estaban mirando. Ellos le creyeron a lo que su oído había recibido de parte de Dios.
Los héroes de la fe creen más allá de la razón y por eso alcanzan grandes victorias. Versículo 31. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto a los desobedientes porque ella recibió amistosamente a los espías israelitas. ¿Sabes qué? Una heroína de la fe sabe que cualquiera haya sido su manera de vivir puede cambiar. La Biblia se encarga de decir y no lo esconde, y me gusta que no lo esconda. Porque ella dice que era una prostituta, alguien que vivía del sexo. Y la Biblia se encarga de dejarlo registrado y me gusta que no lo esconda. ¿Sabes por qué no lo esconda? Porque una heroína de la fe sabe que cualquiera sea la circunstancia que ella esté viviendo, su vida puede cambiar. Quizás podría haber puesto en vez de prostituta, no sé, era una adicta, tenía sida, no sé, cualquier problema. Pero la Biblia se encarga de decir cuál era el problema. Una prostituta que creyó a una misión, que creyó en dos hombres que eran unos desconocidos para ella, pero que ella sabía que portaban algo de parte de Dios. Una heroína de la fe es aquella que aunque hoy esté viviendo una vida que no le agrada al Señor y quizás que ni siquiera a vos te está agradando, pero que tenés una certeza y una pequeña luz en tu corazón que tu vida puede cambiar. Versículo 32 dice: ¿qué más puedo decir? No hay tiempo suficiente para contarles sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, que por la fe todos ellos conquistaron reino, hicieron justicia, Dios los ayudó de la manera que les prometió. Por la fe cerraron boca de leones, pudieron apagar la violencia de las llamas y se salvaron de morir a espada. Por la fe unos que eran débiles se hicieron fuertes y llegaron a ser poderosos y derrotaron ejército. Mire, me gusta la última parte, dice, eran débiles. Por la fe unos que eran débiles se hicieron fuertes. Por la fe ellos se hicieron fuertes. Mire, lo único que tenían de especial estos hombres y estas mujeres era su fe. Ese era lo único especial con lo que ellos contaban, era su fe. Creyeron en Dios, vencieron sus miedos, vencieron su autoestima, vencieron sus errores, vencieron su manera de vivir, creyeron, vencieron su debilidad, se hicieron fuertes. Los que eran débiles, dice la Biblia, se hicieron fuertes por la fe. Tenían una palabra y creyeron. Esa fue la diferencia, que cada uno de ellos creyó a una palabra. Y quizás vos hoy digas, pero yo no tengo una palabra de parte de Dios, a mí Dios no me habló. Pues tenés en la Biblia la palabra segura. Hacete de la palabra de la Biblia un versículo para tu vida. Tenían una palabra, tuvieron fe en esa palabra y accionaron. Quizá en muchos de ellos después la Biblia ni se los vuelve a nombrar, pero una acción en el tiempo correcto, en el día correcto, en la generación correcta, los hizo dignos de estar entre los héroes de la fe. Seguimos viendo, mira lo que dice el versículo 38, dice: todos ellos son reconocidos por su fe, pero ninguno de ellos recibió la promesa. Versículo 38, el mundo no los merecía. Ellos anduvieron en desiertos y montañas, viviendo en cuevas y huecos. Mira, eran hombres y mujeres de fe, y la Biblia se encarga de decir algo que a mí me impacta, porque dice: el mundo no los merecía. La Biblia se encarga de decir eso. Su fe, el mundo no los merecía, pero por su fe trastornaron y cambiaron el mundo y una parte de la historia. Entonces, algunos de ellos, dice la Biblia, no alcanzaron lo prometido, pero mantuvieron su fe hasta el final. Un héroe de la fe mantiene sus convicciones firmes hasta el final, aunque la cosa se vea difícil. Mantener tu convicción firme. Quiero leerte solamente Daniel 3, no te voy a leer el pasaje, pero del 14 al 18 te leo el 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mire, aunque no tenían una palabra certera de parte de Dios, pero ellos le dicen: Dios puede librarnos del horno de fuego, Dios puede librarnos de un virus, Dios puede librarnos de una situación difícil, Dios puede librarnos de una enfermedad, Dios puede hacerlo. Y si no,
seguirá siendo Dios y seguiremos creyendo en Él y seguiremos adorándole y seguiremos manteniendo una fe firme. Esos son los héroes de la fe de este tiempo, hombres y mujeres comunes como vos y como yo, que creemos a una palabra, que no nos movemos por lo que vemos, no nos movemos por lo que sentimos ni por lo que tenemos, sino que nos movemos por una palabra que hemos oído de parte de Dios. Y aunque nuestros ojos nos muestren algo diferente, nuestra confianza está puesta en el Señor. Mire, un héroe, al fin y al cabo, es alguien diferente. Es alguien que nació ante una dificultad. Un héroe nace ante un problema. Antes era uno más del montón, pero ante una dificultad, ante un problema, ante una palabra, acciona sobre eso. Un héroe acciona sobre una palabra. Un héroe modifica un lugar, modifica un ambiente, modifica una circunstancia, solo por fe, solo por creer a una palabra. Por eso estoy yo hoy sentada frente a héroes cotidianos de cada día que van a marcar la historia de la humanidad en el momento, en el tiempo correcto en que Dios te ponga la situación y te suelte la palabra. Generacionalmente vas a influenciar a través de tu fe. Por eso leímos al comienzo en el primer héroe de la fe que sale, Abel, que él trascendió generacionalmente por una acción, por una ofrenda. En ese caso él trasciende generacionalmente, porque un héroe sabe dejar un legado y dice que él habla a través de la fe. Su ofrenda aún habla por la fe que él tuvo de accionar de esa manera. Así que, querida familia, ¿cómo no valorar la fe en estos tiempos? ¿Cómo no creer que esa fe es la que nos sostiene viendo al invisible? Por eso te animo que sigas alimentando esta fe, que sigas dándole de comer en cierta manera a esta fe. No bajes los brazos, no permitas que el diablo te robe la fe, no permitas que las circunstancias te roben la fe, no permitas que los problemas te roben la fe, porque la fe cotiza alto en el mundo espiritual. Por eso es más preciada que el oro. Tu fe tiene un valor incalculable y es lo que mueve el cielo a tu favor. Y si te tocara partir de esta tierra sin ver lo que has pedido, seguirás siendo Dios y tus generaciones hablarán de la fe que un día tuviste para accionar una palabra de parte de Dios. Así que yo quiero en esta mañana que podamos orar con respecto a esto. Como siempre te digo, si estás con alguien, podés tomarlo de la mano, y si no, oremos juntos a través de esto que es virtual, pero que la palabra nos une un mismo espíritu y una misma fe. Por eso, Señor, hoy te damos gracias por este tiempo que podemos estar juntos. Señor, oramos primeramente, Señor, por aquellos que están débiles en la fe, por aquellos que las circunstancias que estamos viviendo, Señor, han decaído en su fe. Hoy oramos, Padre, para que todo espíritu de duda, de temor, sea atado y desarraigado de los hogares. Señor, impartimos un espíritu de fe en cada hogar. Señor, que la fe sea fortalecida por la palabra. Señor, que el Espíritu Santo traiga a memoria cada palabra recibida a lo largo del año. Que esa palabra se haga viva en nuestros corazones y en nuestra vida. Que no nos guiemos por lo que estamos viendo, por lo que estamos o no sintiendo, sino por una palabra de Dios. Por eso sea impartido al norte, al sur, al este y al oeste un espíritu de fe. Que ese espíritu de fe penetre en cada casa, en cada hogar, como un aire fresco, en el nombre de Jesús, Señor, y que podamos sostenernos en estos tiempos y ser los héroes de la fe del siglo, de este siglo y de este año 2020. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Querida familia, mira, el día domingo anterior a esta hora estábamos participando de la mesa del Señor, un hecho histórico para la iglesia. Y bueno, el viernes pasado, antes de la prédica, pasamos fotos de la mesa y de familia que nos habían pasado. Bueno, como eran muchas, la dividimos en dos, así que ahora vas a ver
fotos de mesas y de familias que han participado de la mesa del Señor. La verdad que una alegría, porque ver las mesas preparadas me habla de que nos preparamos para eso, nos vestimos para eso y hemos aprendido lo que verdaderamente significa Pascua para cada uno de nosotros. Así que quiero agradecer a cada familia, a cada sacerdote de la casa que pudo ministrar la cena, a aquellos que estuvieron solos también y tuvieron su tiempo de participar de la mesa del Señor. Podíamos ver el pan, la copita ahí, solos participar. Qué maravilloso saber que el Señor estaba, que el Señor nos unió a través de este acto tan maravilloso como es recordar su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Así que yo agradezco a cada uno de ellos. Así que Dios te bendiga y nos vemos el próximo viernes. Amén.